Especialistas. Contacto telefónico. Le damos la bienvenida a Francisco Jacobo Díaz Sepúlveda. Él es académico. Él pues nos hablará sobre algunos datos que llamaron muchísimo la atención. Un estudio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, donde se señalaba, entre otras cosas, que el 71% de los muertos por COVID-19 en nuestro país tienen una escolaridad de primaria o incluso inferior, primaria incompleta, solamente preescolar o de plano sin escolaridad. Y esto habla mucho, ¿no? Esto dice mucho. Insisto, 7 de cada 10 fallecidos por COVID en estas circunstancias de retraso académico. Jacobo, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día. Coméntanos, por favor, ¿qué nos dice esto como país y del tipo de sociedad que somos? Este dato, ¿no? Es decir, el COVID está atacando y matando a las personas con menos preparación académica, con menos escolaridad. Yo pienso que el dato es muy alarmante, pero no es nuevo. O sea, los últimos datos que venían de foros internacionales y mundiales acerca de la educación en México, pues ya daban una luz en este camino. Uh-huh. Pero ahora, vinculado con el coronavirus, ¿qué nos dice? Entre menos estudios tengas, vas a tener más dificultades para analizar una situación adecuadamente, para entenderla y tomar las medidas correspondientes. Este dato va ligado con todo lo que vemos en las noticias o socialmente, cuando ves personas que organizan una fiesta de más de 100 personas, cuando ves lugares conglomerados o todo este tipo de situaciones, pues va ligado mucho con este dato académico, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa alarmante es que entre menos estudios tengas, pues necesitarías muchísimo más claridad en la información para afrontar este problema, y no la tienes. Imagínate ese dato de las personas que el 71% que tiene este nivel educativo y luego sale alguien importante diciéndoles que el coronavirus no existe, que se quita con un caldito. Claro. Pues no sabemos cuántos realmente van a caer en esa situación, ¿no? Y también va ligado con todo este mar de noticias de redes sociales, ¿no? Donde cada vez es más alarmante. Me toca ver gente que opta por estos caminos de pseudocientíficos para tomar cosas o tratar de prevenir y resulta que en lugar de eso, pues a lo mejor ponen más en riesgo su salud. Uh-huh. Sí, claro. Ahora, porque también otro dato que se vincula y que nos amplía un poco la fotografía es que el 46% de quienes están muriendo por COVID aquí en México eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal. Incluso más de la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas para población abierta, es decir, que las personas no tenían acceso a la seguridad social. Los más pobres, los más retrasados académicamente son entonces, podríamos concluir o podríamos inferir, los que se están viendo más afectados por el COVID-19 al punto de perder la vida. Pero lamentablemente, Jacobo, no sé tú qué hayas visto, cómo lo estés evaluando, también en tu actividad como académico, como analista, el tema de que el valemadrismo, la indiferencia e incluso hasta la desinformación están en todos los estratos. O sea, claro. En todos los estratos. Claro, la desinformación la desinformación no tiene que ver a veces con el nivel socioeconómico. Puedes tener, que cada vez es más raro, alguien que esté en un contexto socioeconómico alto y que sin embargo no haya tenido los estudios. Sin embargo, él va a tener una herramienta que la otra persona con un nivel socioeconómico no tiene, que es que en caso que se presente la situación, pues va a tener un acceso a un sistema de salud privado, o a lo mejor tu atención va a ser más rápido, y eso puede hacer que el camino sea diferente. Ahorita que mencionaste tú lo del valemadrismo, también ahí ya nos metemos en factores sociales y psicológicos, ¿no? Vemos como varios países que han sido los que están afrontando mejor este tipo de cosas son países que tienen la cultura de prever o de anticiparse,
o hábitos como ahorrar o todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a acercar, pues el mexicano no tiene ni el patrón o la costumbre de ahorrar, ni de prever, ni de este tipo de situaciones. Estamos hablando de una crisis que cada vez se alarga más. Pues creo que estamos entrando en la etapa crucial, ¿no? Donde el impacto económico se va a empezar a sentir, ¿no? Ya lo vemos con letreros de negocios que ya están vendiendo, cerrando, todo este tipo de cosas, ¿no? Y aquí es donde se ve realmente pues la mayor necesidad de información clara sobre cómo actuar para las personas. Ujú. Incluso por ahí salió también una nota en el sentido de que aquellos países cuyos presidentes rechazan el uso del cubrebocas son los que más muertos están teniendo. Llámese Estados Unidos, supuesto. Brasil, donde Jair Bolsonaro pues ha dado positivo en 2 pruebas de coronavirus. Y bueno, qué decir de México con Andrés Manuel López Obrador. Ahora, eso que mencionabas tú, Jacobo, del ejemplo, hemos visto discursos, la verdad, bastante penosos, ¿no? El propio presidente haciendo un llamado a salir a las fondas, a los restaurantes, cuando había una situación bastante crítica. El subsecretario López-Gatell desestimando el uso del cubrebocas. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, cuando dijo, el coronavirus es una enfermedad de ricos, los pobres estamos inmunes, así es que no se preocupen. Además de que él de pobre, por supuesto que no tiene nada. Ajá. Exacto, exactamente. Entonces, todos estos mensajes inconexos, todos estos mensajes contradictorios, desarticulados, y que además que no se acompañaron de una estrategia férrea, ¿en qué medida consideras tú que ha ocasionado todo esto que vemos, esta desobediencia ciudadana hacia las normas? Por supuesto que no es una generalización, pero hay muchos ciudadanos que no les interesa, que no toman las prevenciones, incluso hasta por fastidio. En algunos casos sí es desobediencia, pero en otros yo la vincularía también con tu capacidad de entender una situación, con ese dato de la educación básica en el 71%. Uh-huh. Si tienes ese nivel educativo y te llegan tantos mensajes fragmentados e inconexos, por un lado es el presidente diciendo tal cosa, bla, bla, bla. Entonces llega un momento en que caes en ese valemadrismo porque no hay un mensaje claro, entonces estás en esa situación, estamos en este contexto, pero aún así puedes ir a hacer una fila de más de 1 hora o de 50 gentes para comprar cerveza. Sí, tal cual. O por ejemplo, las reuniones sociales que no paran. O los bailes que se organizan improvisadamente en las plazas públicas. Sí. Ayer aquí en Torreón, Jacobo, tuvimos esta situación que la autoridad tuvo que dispersar a la gente que se reunió en torno a bailes ahí en la Plaza de Armas, como si no nos estuviéramos en un momento sumamente álgido de la pandemia. Entonces, claro, ya es una cuestión personal, social, o sea, cómo contener, cómo hacer para que esto no siga ocurriendo. ¿Es imposible? ¿Podremos llegar a ello o tendrán que tomarse medidas como las sanciones económicas para evitar que la gente esté en la calle? Yo siento que en este panorama lo principal es la claridad de la información, cosa que aquí no tenemos. Si uno ve discursos de Angela Merkel en Alemania o de los países que mejor están afrontando, es increíble la claridad con la que te hablan, ¿no? Un lenguaje extremadamente claro, sencillo, pero científico y que los datos lo respaldan. Aquí no podemos ver eso, o al menos yo no lo he visto en un funcionario que esté tratando este tema de salud con esa claridad para que cualquier ciudadano sea capaz de digerir el mensaje. Mientras no tengamos eso, vamos a seguir teniendo situaciones como la que mencionan. La única sería que también es a corto plazo, pues aumentas la rigurosidad y las sanciones, pero pues está comprobado que ese solamente es un remedio a corto plazo, ¿no? Uh-huh. Ahora, nos dicen aquí a través del WhatsApp, lo que dice el invitado, obvio, se ve reflejado en acciones como las de ayer en la Plaza de Armas, nos hacen esa referencia. También nos dicen, buenos días, la ignorancia dura hasta que aparece un caso en la familia. Lamentablemente el COVID se está convirtiendo en una cultura y cambiar a la gente ignorante a otra es muy complicado, nos dicen aquí. Ahora, Jacobo, ¿tú cómo has visto el tema de las campañas? Toda la vida hemos escuchado campañas de todo tipo, de no mezclar alcohol con volante,
ahora con los dispositivos tecnológicos no vayas texteando mientras estás al volante. Es decir, cuida el agua, no la desperdicies. Y lamentablemente son prácticas con las que convivimos de manera cotidiana. Entonces, ahora estas campañas por el COVID, de que ponte el cubrebocas, de que utiliza gel antibacterial, guarda la sana distancia, tratan de ser creativas, tratan de ser atractivas para la población, pero lo decíamos al inicio, mientras esas campañas no se acompañen de lo que verdaderamente hará la diferencia, que es la aplicación de los reglamentos y las leyes, pues entonces la ciudadanía no va a entender. ¿O tú cómo lo ves? No, exactamente como lo mencionas. Tiene que haber esos dos canales, ¿no? Un aumento en la cantidad de información, campañas y este tipo de caminos, pero también un aumento en la rigurosidad. Lo veíamos en Europa, en España, Italia, cuando estaban en su pico más alto, todas esta serie de arrestos y de cosas. Recuerdo hasta un tipo vestido, creo que era de dinosaurio, una botarga ahí que lo arrestaron. Tienes que tener ese nivel de rigurosidad, pero también tienes que acompañarlo con información, ¿no? Con claridad para que esa gente, sobre todo la de un nivel educativo más básico, sea capaz de entender y sea capaz de tomar las medidas que tienen a la mano, ¿no? Ujú. Mira, yo en lo particular soy de la idea en que me hubiera gustado ver ese tipo de rigurosidad aquí. Pero luego hay esta otra contraparte de que cómo vas a afectar la libertad de movimiento, cómo vas a afectar derechos humanos y garantías. Aquí en Torreón, en el caso del alcalde Jorge Cermeño, esa era la postura, de no afectar la movilidad ni las garantías y derechos de las personas. En el caso del gobierno de Coahuila, pues emitieron unos decretos donde se hablaba de sanciones para la movilidad innecesaria, pero nunca los aplicaron, nunca lo tradujeron realmente en sanciones, y eso creo yo que contribuyó a la dispersión. Ahora, ¿cómo guardar ese equilibrio entre ser rigurosos en la aplicación de la ley, pero no afectar ni trastocar las libertades de la gente? Y de esto en Saltillo lo deben de saber muy bien, ¿no? Porque finalmente también en Saltillo se impusieron multas, pero Sí. se han quedado en observaciones. No sé si realmente, Jacobo, se han hecho realidad multas a quienes no guardaban las medidas higiénicas después de haber sido observados en algún momento. Yo considero que ese sería un tema muy amplio, ¿no? Implementa sanciones que a lo mejor violentan, y lo pongo entre comillas, esos derechos que consideramos inalienables, pero en este escenario lo vemos varios países que no han implementado políticas sumamente agresivas donde no salgas o X o Y, bla, bla, y les ha funcionado. Digo, yo también hubiera sido partidario por ver más rigurosidad por parte del Estado aquí para que la situación no se salga de control, porque aparte no lo hemos tocado, no lo mencionamos ahorita, pero a diferencia de otros países que les ha ido mejor, aquí no estamos midiendo adecuadamente, vemos cómo los números de nadie cuadran. Sí. ¿Sí? Realmente nadie sabe cómo vamos, y también como lo dijiste ahorita, ya cuando te toca cerquitas, pues lo entiendes, porque no hay números. Sí, entonces al no haber números, pues hasta que te toque alguien cercano, pues empiezas a creer, ¿no? Y eso está siendo ya cada vez más frecuente, ¿eh? Yo creo que ya a esas alturas ya todos conocemos de algún caso cercano, relativamente cercano, o de contagios o incluso hasta de decesos. O sea, Claro. ya se ve la situación así a estas alturas. Por ejemplo, nos dicen aquí también, Cuauhtémoc, por lo que he visto, Coahuila está en semáforo rojo, por lo que deberíamos estar en cuarentenados y solo abrir las empresas que tienen funciones esenciales. Creo que sí se deben aplicar sanciones económicas a la gente que no respete las medidas. René nos dice, aquí en Torreón, con todo respeto al alcalde, sí le faltó mano dura. Lamentablemente, eso es lo que necesitamos como ciudadanos. No somos una sociedad que se caracterice por ser disciplinada, y ante la indisciplina, pues mano dura, dice René. Bueno, pues la realidad es que estamos en una situación bastante complicada todavía. Jacobo, un tema amplio. Te queremos agradecer tu participación con nosotros, el haber conversado, y seguramente replicaremos estas conversaciones contigo. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego. Gracias, Jacobo. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Gracias a quienes se siguen comunicando con nosotros y bueno, el teléfono abierto y además este es un espacio para ustedes y por ustedes. Se hace por ustedes. Ojalá y que tengamos esta suerte de poder escucharle, de poder leerle y sentirle en relación a los diversos temas que no son comunes. 87 17 36 17 99. Así es, y en la transmisión de Facebook, saludos a Yeye Romo, que siempre está allí presente con el saludo y los comentarios. También Carlos Guillermo Cuellar dice, los más de 800 millones de pesos que habían declarado Riquelme y Javier Herrera, ya se comprobó que era mentira. Está claro para los que vivimos en Coahuila que tenemos a toda una gavilla de rateros en el gobierno. Es el comentario de Carlos Guillermo Cuellar Anaya. Esto con relación a lo que se declaró hace unas semanas, que eso era lo que se había invertido al momento en el Estado en el combate a la pandemia, 800 millones de pesos. Oye, bueno, hay muchas otras cosas que ocurren más allá de COVID-19 y pandemia. Y bueno, cuando ya se avisora el inicio del proceso electoral aquí en Coahuila, y por supuesto velando armas para el 2021. Pero ya les platicaremos esta situación que están viviendo en Morena. Por cierto, Alfonso Ramírez Cuellar estará presente en Coahuila y hará una conferencia, una reunión vía Zoom aquí en Torreón. Pero ya les platicaremos estas divisiones tan importantes que existen, que hasta manifestaciones están originando. Son las 8:29, vamos a ir a la pausa y regresamos.